Hace apenas un mes, la Unión Europea nos aconseja de tener un kit de supervivencia de 72 horas. Hace 3 días, España, Portugal y parte de Francia se queda totalmente a oscuras. ¿Casualidad o advertencia? Analizaremos dónde nos pilló cuando empezó todo el apagón y, sobre todo, debatiremos si estamos preparados para cosas como estas. Si viene un segundo apagón, ¿la gente ya estará prevenida? El apagón eléctrico total ya no es una hipótesis, se ha convertido en una realidad. Millones de usuarios se quedaron sin suministro y aún hoy muchos de nosotros nos preguntamos qué fue lo que realmente ocurrió. En el podcast de hoy trataremos desde un enfoque técnico qué hipótesis se barajan, cuáles de ellas son creíbles y sobre todo qué eventos desencadenaron el caos total. Porque entender qué fue lo que nos llevó a la ruptura total del suministro es clave para comprender si realmente estamos preparados. Así que comenzamos. Bienvenidos chicos, una vez más, Pirámides de Rengos. Hoy estamos todos, creo que a lo largo de la llamada va a poder caer alguno de nosotros. Puede que sea por algún apagón, puede que sea por el internet, no se sabe. Pero bienvenidos al episodio número 18 de este nuestro podcast. Venimos calentitos, venimos con ganas de hablar, más charleta de bar. Quiero preguntaros chicos, ¿qué estabais haciendo el 28 de abril a las 12:30? ¿Zurdo, por ejemplo? Y 33, Sí, ¿Y, eso. ¿Y qué? ¿Y 33? Y 33. Se va a morir ese puto medio de mierda, tío. Te iba a corregir, de hecho, porque era I33. Sí. Diu. Sí. Bueno, por si acaso no quedó claras las referencias, hoy vamos a hablar un poquillo del apagón. Obviamente el tema más hablado del momento. Y quiero saber un poco cómo os pilló, qué pensasteis, sensaciones varias. Zurdi. Pues bueno, a mí me pilló tratando un pie. No es broma. ¿Un pie sin persona o con O persona sea- pegado? ¿El qué? Era un pie de mentira. Ah, Un pie, Bueno, sí. como podéis ver, en el anterior Efectivamente. episodio que no estaba Flores estuvimos mucho más a gusto. Pedimos Sí. disculpas a la audiencia, pero bueno, no pasa nada. Sí. Era broma. Tenía, el pie. tenía una paisana ahí con un pie y al lado una espalda ahí puesta unas corrientes y tal. Y nada, de repente veo que apagan la luz ahí del gimnasio. O sea Digo, que- pero yo lo primero que pensé fue, alguien me apagó la luz. Digo, pero ¿qué cojones me apagó la Claro. luz, tío? ¿Sabes? Pero digo, esta gente. Y claro, luego ya salí y vi evidentemente que no habían apagado la luz. Y Claro, porque ¿cómo os enterasteis en el centro? Porque yo os digo ahora cómo me enteré, que fue más fácil, entre comillas, pero tú, por ejemplo, ¿cómo sabéis que no era cosa del centro y... O sea, fue poco a poco? yo cuando me di cuenta de que era... O sea, no me di cuenta que era a nivel nacional, pero sí que me di cuenta que era Oviedo al menos, fue cuando hubo el apagón, igual pasaron 3 minutos y dije, bueno, nada, vamos a esperar a ver si vuelve la luz y tal. Y ya vi que bueno, tardaba en venir y me dio por mirar el móvil un momento y ya tuve un mensaje de Sara en plan, se fue la luz en el edificio. Y yo dije, hostia puta, esto no es el edificio, fue algo más. Y nada, luego ya entró el jefe por ahí diciendo que era algo a nivel nacional y tal. Entonces nos entramos por eso. A mí me parecía raro que saltaran los plomos allí donde trabajamos porque nunca han saltado y es raro. Además fue un momento en el que apenas, o sea, no fue el momento de más jaleo que hubo, era un momento tranquilo, entonces dije, no sé, me parece raro. Pero yo me di cuenta por Sara, porque claro, ya como está teletrabajando, a las 12:33 acabó su jornada laboral. O sea, Claro. ella pensó que se había ido la luz en el edificio y cuando me dijo lo de la luz ya dije, vale, no es algo de edificio. Y ya entré en Twitter y vi Gijón, vi tal, y ya pues ahí en cascada. Pero bueno. Pues curioso, es que a todos Curioso. nos ha pillado en sitios distintos. Luego paso a Guzmán, que lo tenemos en otro país. Vamos a Flórez, a ver cómo le pilla a nuestro pana. Probablemente en el gimnasio o algo. Casi. porque lo único que- casi. Yo estaba en Ah. el gimnasio ahí tocándome los huevos y entró un momento en el que dijo, ¿me ducho aquí en el gimnasio o me voy a mi casa y me ducho tranquilamente? Y dije, nada, cojo el coche y me ducho en casa. Entonces cojo el coche y tal. Y de la que estaba llegando al parking, justo me habían cortado una calle que yo cojo como atajo. Y dijo, joder, ahora me tengo que comer 4 semáforos que son infernales. Y justo de la que me estoy cagando la puta de los semáforos, veo que se apagan. Digo yo, oh. Bendito. Escuchar, ¿no? Gracias, Diego, Entonces, empieza ahí Diego. yo digo, nada, se cortó algo de aquí y están cambiando algo de los semáforos. Entonces empezó ahí un poco la anarquía, que con anarquía se conduce mejor al parecer, todo va más fluido. Consigo llegar al garaje y de la que voy a entrar al garaje, saco así el mando y me pongo a abrir la puerta y no abre. Y justo estaba la portera ahí, que se asomó y me dijo, es que se fue la luz. Y vi al lado que hay un Alcampo, que estaba todo apagado. Y digo yo, hostia, qué raro.
Y me dijo, tendrás que entrar por dentro y abrirlo desde tal y cual. Y yo, vale. Entonces fui, abrí el portón manualmente, dejé el coche y tal. Y en la que estaba saliendo, yo cogí el móvil y solo pensaba que era en Avenida Galicia el apagón. Y escribí a mis padres en plan... No, creo que escribí directamente a Cintia y le dije, se fue la luz aquí. Y de la que estaba saliendo del garaje, empecé a escuchar a la peña decir, ¡buah, se cayó en toda Asturias! No sé qué. Y yo, una polla. Y entonces pregunté a gente y ya pues se empezó a confirmar que era aquí en... Yo pensaba que era solo Asturias. De hecho, le envié un mensaje a mi madre porque me quedaba como un 18% de batería, justamente, porque lo iba a cargar. Lo iba a cargar por la mañana, pero dije, nada, después del gimnasio lo cargo. Durante la ducha. Y le dijo a mi madre, mamá, ha habido un apagón aquí en Asturias y no voy a poder usar mucho el móvil, que me queda poca batería. Ya hablamos. Y nada, llegué a casa, ya me di cuenta que era a nivel nacional y me tuve que duchar con agua fría, que fue un martirio. O sea, en mi casa sale fría, pero como si fuera un puto río frío de cojones, y me duché gritando. Porque tuve que lavar el cuerpo así rápido porque trabajaba. Tuvo que ser un espectáculo. Trabajaba de tarde y digo, es que. Se duchó como zurdo entrando en el agua del mar. No podía ir de tarde a dar clases. No, mi frase es ¡su puta madre! ¡Su puta madre! Sí, dije un par de palabrotas porque no era capaz. Y tampoco quería ir oliendo a culo a trabajar de tarde. Me duché así como pude y lo pasé mal. Y luego ya, pues, a sobrevivir. Pues muy interesante. Es que lo que te digo, cada uno en nuestros ámbitos. Os cuento yo rápido y pasamos al extranjero, porque creo que es el que menos le afectó lo que es la movida horda. Pues a mí me pilló que llevé a mi cuñado al aeropuerto, y de la que volvía había ido con poquita gasolina y dije, pues voy a aprovechar, echo gasolina y de paso pues limpio un poco el coche, aspiro las alfombrillas y lo limpio un poco por fuera y tal. Empecé aspirando, todo de puta madre. Me pongo a dar vuelta al coche, me pongo a meterlo en el de la limpieza, y de repente salió el operario y tal y empezó a decir, no chicos, que se nos acabó había una que tenía el coche con la manguera de la espuma y se le quedó sin nada. No me jodas. Hostia, guarrada. Dice, no, es que se cayó la luz en la gasolinera. Te dice la chica, no, hombre, no, que estoy aquí y tal. Y el otro estaba echando gasolina, a mitad de echar gasolina paró, que dentro de lo que cabe, creo que le salió gordo porque no pagó. Le dejaron irse, obviamente. Y otro que quería echar gasolina y no pudo echar. Entonces ahí ya empezó en plan, no, es como justo son las gasolineras que están de la entrada de la autopista, de Las Palmeras. Entonces son dos pegadas y la de enfrente también le pasó. Entonces era muy raro que pasase a las dos. Se llamaron entre ellos y tal y ya dijeron que era... De repente escuché a nivel nacional y dije yo, hostia, ¿qué coño? Pregunté a Noé en el trabajo también y estuvimos ahí hablando un poquillo. Luego os pregunté a vosotros por el grupo y ya me empecé a enterar un poco de todo. Y luego nada, tiré para casa. Y por suerte lo de los semáforos que hice Flores y el portón de mi casa bajó un vecino y lo abrió manualmente. Lo dejó ya abierto. Que yo creo que luego casi todo Oviedo está, probablemente casi toda España estaba con los portones abiertos de manera manual. Yo por ejemplo, no pude. Y así lo mío fue sencillo. No pude dejar el coche. O sea, mi portón, no sé, al ser un garaje así, no es propio, o sea, no es de la comunidad. Tuve que dejar el coche ahí en carga de descarga. Bueno, y tu comunidad tampoco, porque va por ascensor. Y en la mía, pues de milagro no quedó nadie. No quedó nadie ahí dentro. Porque, claro, o sea, luego saca el coche ahí, ¿no? O sea, cuidado. Hubiera sido una movida de la Virgen, quedar dentro del más complicado que. O sea, una persona, claro. Bueno, pero un puto coche. ¿Cómo saques el coche? Ahora hablaremos de la gente que se atrapó en los ascensores, pero claro, esa es otra, ¿eh? Estar atrapado dentro de un coche dentro de un ascensor. O sea, eso ya es el máximo nivel. ¿Y a ti, Guzmán, cómo te pilló? Nada, pues yo estaba trabajando, normal y correcto. Obviamente yo no me enteré, en Alemania no pasó nada. Yo me enteré a través de mi padre, o sea, absolutamente random. Yo estaba trabajando tan tranquilo, generalmente, obviamente, mi padre no me escribe mientras estoy trabajando. Y de repente me llega un mensaje de él sin ningún tipo de contexto, no me dijo ni hola. Me dice, ¿tienes luz? O sea, tu padre tenía el teléfono puesto en plural. ¿Tienes luces? Y yo por un momento pensé que... O sea, que mi padre había disociado de tal forma que no sabía que yo estaba en Alemania. Dije, pero este hombre ahora mismo piensa que todavía estoy en Madrid. O sea, ¿cómo que si tengo luz? No entiendo nada, estoy trabajando.
Y luego ya, bueno, no sé, como que justo, o sea, fuimos hablando un poquito más. Encima justo a mí me mandó un mensaje, no sé si fue mi tía o mi prima o Claudia, en plan de se ha ido la luz, dicen que allí en Alemania también, lo cual no sé a quién lo dijo, pero era absolutamente falso. O sea, hubo gente que dijo que en Alemania, en Inglaterra, en no sé dónde. Eso A mí fue me falso. llegaron mensajes eso de los países afectados, que entre ellos estaba Alemania, Francia, Irlanda. O sea, Francia afectó, muchos. pero solo el sur, creo, y fue como 20 minutos y lo Las restauraron. zonas colindantes con España, vaya. Claro. Y nada, fue así como me enteré. O sea, fue absolutamente random, la verdad. O sea, cuando me llegó el mensaje de mi padre que me dijo, ¿tienes luz? Dije, este tío Entonces, se la ha ido. ya que hablamos de esto, a día de hoy que ya tenemos datos, ¿qué países, bueno, de primeras, no sabemos el motivo del porqué, pero dónde empezó y qué países se vieron muy afectados o al menos un poquito? No de Francia del Sur, vale, el siguiente que sería Alemania en nada, pues eso, sería España, ¿no? En España se originó todo. Sí, o sea, el origen del problema es claramente España, más concretamente la zona del suroeste, o sea, entre Andalucía y Extremadura parece que es como el origen de todo. Obviamente toda la red eléctrica española cayó, como bien se sabe. Portugal por compañía, porque dependen de nuestra red y sin nosotros no fueron capaces de autosuministrarse. Aparte que luego que nuestra red tiró la suya abajo, y en Francia también afectó en la región colindante, región del sur, pues eso también, o sea, seguramente porque nuestro sistema tiró el suyo, solo que sus protecciones fueron capaces de aislar el problema, pararlo y que no se extendiese al resto de su red. Entonces estuvieron Claro, porque en una zona durante 20 minutos sin luz, pero luego ya se restableció. entiendo que las redes eléctricas de los países literalmente es un sistema de redes y que funcionan con, podemos llamarlo cortafuegos, Claro, que sí, sí. probablemente salten de manera automática para no propagar Sí, por el supuesto. fallo. Porque igual digo una burrada, pero si no llega a haber parado Francia ahí, se podría haber extendido y podría haber seguido y seguido y seguido. Y todo lo que se vaya comunicando, pues es Se un efecto dominó, al llevaría, fin y al se cabo, ¿no? llevaría a Europa, Completamente. imagino, ¿no? Se lleva toda Completamente. Europa por delante, probablemente. De hecho o sea, en los momentos antes al caos total, cuando ya en España se estaban viendo unas oscilaciones en la red tremendas, esas oscilaciones se notaban hasta aquí en Alemania, en varios sensores que había en Friburgo. Se notaron oscilaciones que venían desde España que llegaban hasta allí. O sea que obviamente si no se cortase a tiempo, podría caer la red de toda Europa ya puestos. Pero yo no entiendo, Pero bueno, claro. no entiendo por pues qué tampoco- que caiga en un pequeño punto de España afecte a toda España. O sea, es lo que dice Paulín, si hay un cortafuegos, ¿por qué no se cortó ahí y hay más suministros en diferentes puntos de Bueno, España esa- que que yo abastecen creo que Esa se es la co- pregunta, claro. Claro, se cortó en un punto, pero ni ellos saben dónde, yo creo, ¿eh? O sea, que... Esa es la primera pregunta, Dios. que es, o sea, obviamente que no tendría que haber pasado, eso no cabe duda de que no tendría que haber pasado. Hubo algún fallo en las protecciones que hicieron que un problema local se tradujese a un problema nacional. Obviamente que la red nunca tendría que... O sea, de hecho la red eléctrica española está diseñada para que si se caen dos centrales nucleares, o sea, el equivalente a dos centrales nucleares, sea capaz de seguir funcionando. O sea, que sería como si se caen unos 2 gigavatios. Hay que decir que lo escuchasteis aquí, ¿eh? En el primer podcast, yo creo que fue. Sí, bueno. Primer podcast. Hablar claro. de red eléctrica y yo me acuerdo, o sea, cuando pasó me acordé perfectamente de el que habías dicho que hace un año, creo que había sido, o hace unos meses habían parado la industria para evitar un Sí, sí, apagón sí. y tal. Correcto. Y yo cuando hubo un apagón nacional me acordé Porque- de eso, que joder, lo hemos hablado aquí de lo de red eléctrica, lo del kit de supervivencia, y digo yo, o sea, somos Sí, sí, sí. tremendo, Absolutos o visionarios. sea, sí, no, hay que tener cuidado a la hora Porque de hablar. Estamos hablando de que lo que ha pasado en otros países como Latinoamérica están acostumbradísimos. De hecho, ayer escuchaba a un chico que es de Puerto Rico, si no me equivoco, que dijo que hace relativamente poco llegaron a estar hasta 3 meses sin luz. Tenían la luz suficiente como para mantener hospitales y cosas súper importantes, pero la gente de a pie no tenía luz nadie. Países como Venezuela y demás están pues acostumbrados, por desgracia. Pero estamos hablando de que en España es la primera vez que pasa algo así, ¿no?
sea, es un Sí, hecho a este histórico nivel- a este nivel sí. A este Sí. nivel, digo. Desde que hay incluso registros y tal, sí. Sí. Bueno, yo, O sea, hay- O sea, ha pasado antes, pero a este nivel. yo no. que he vivido en Menorca pues 15 años, en Menorca, como las islas tienen su propio suministro aparte de la península, nosotros, por ejemplo, en Menorca dependíamos de Mallorca y a veces cuando había temporal o, pues, sobre todo épocas de temporal, a Menorca no le llegaba electricidad y estamos acostumbrados a que se nos quedase sin luz un día o dos. Y recuerdo bañarme que por casa, por suerte en casa teníamos cocina de gas y de ducharme, de calentar potas con agua y ducharnos con eso y subsistir con velas y tal. Es otra, es que lo que pasó antes de ayer, que estamos hablando a miércoles, nos hace ver lo frágiles Hostia, que somos a día heavy. de hoy. O sea, si cuando cae internet ya Sí, sí. nos notamos frágiles, cuando cae la luz, que encima es lo que subsiste internet, obviamente, es que somos una mierda, somos un cero a la izquierda. Sobre todo las casas, justo lo acaba de comentar Flores, que tienen vitrocerámica o placa de inducción, que no tienen cocina de gas, el horno. Bueno, la caldera, o sea, cualquier hoy en cosa. día La caldera, las que calderas casi sin todas son electricidad eléctricas. no te puedes duchar con agua caliente, o sea, que dices, joder. O sea, es que lo hablaremos ahora de cosas más graves que han podido pasar, como Sí. tema de hospitales y demás. Pero simplemente el día a día de una persona. Y esto, que justo lo hablaba antes Zurdo, me llega a pensar a que nos han avisado de un kit de emergencia, que algo bueno que hacen, casualidad o no que justo haya pasado esto. Pero el kit para mí era una putísima mierda comparado con, por ejemplo, lo que ha pasado ahora. Me refiero, lo repasó Flores el otro día. Y el que haya tenido el kit perfectamente tal cual lo habían dicho ellos, obviamente fueron 6-10 horas de apagón, pero no hubiese servido, entre comillas, para nada. Las velas y poco más. La radio, lo único. Yo os ¿no? quería Una preguntar, radio era. ¿Pero por qué dices que no servía para nada? Porque yo, según lo que estuvimos hablando en ese podcast, el kit sobre todo lo enfocaban un poco también a tener incluso una especie de maleta con abrigo, con ropa así de invierno, con cosas como más para una catástrofe o para unas Bueno, pues cosas para una más de huida, coger y evacuar, salir yo de creo. casa. Claro. Exacto, coger y salir de casa. Pero en este caso, pues a mí me hubiese servido más, pues eso, saber que igual me venía bien tener un camping gas en casa. Pues Ejemplo. saber que igual me viene bien tener un generador, aunque sea chiquitillo, no hablo de llevar un edificio adelante, pero sí para cargar mi móvil y para cargar X cosas. O sea, cosas, claro, vale, si viene una catástrofe natural somos muy vulnerables, pero simplemente si llegamos a estar sin luz 3 días, que se amenazaba con poder llegar a estar hasta 72 horas, cuidado, me refiero, en casa la gente no está preparada para eso. No. Yo os quería preguntar, vosotros, yo por lo menos en mi casa, yo no tenía ni una triste linterna y ni una triste vela. O sea, Paulín tiene suerte porque a Noelia le encanta hacer velas y tal. Yo en mi casa no tenía absolutamente nada. No haría refugio. Y No, lo peor es que teníamos velas, como dice Flores, y que antes de que pasase un poco el caos, que prácticamente al principio de cuando el apagón, aprovechamos a ir al súper, no modo pánico, sino a comprar cosas, incluso compramos detergente, en plan, teníamos que ir al súper, pero dijimos, "Va, compramos ya un par de latas por si acaso no tenemos para calentar y tal". Y dice, no, voy a comprar velas. Y yo, pero si ya hay en casa. yo no tenía, Pues no tenía compro absolutamente nada. Y con el tema del apagón hice un hack para que pasase el tiempo más rápido, que fue echarme una siesta de 3 horas. Y cuando me levanté, eran las Tío, es 8 de la tarde. Hack, dices. Eran las 8 de la tarde y digo yo, hostia, cuando sea de noche se me está quedando el móvil sin batería, en casa no tengo velas, no tengo nada, y por suerte fui a casa de mis abuelos, que, bueno, ya no están mis abuelos, pero bueno, tenemos acceso a esa casa, y me puse a buscar, de hecho me traje a mi casa un focal de mi abuelo para rellenar con pilas y tal, y de hecho cogí en una bolsa y empecé a coger velas. De hecho mi abuelo tenía una típica vela de meter el dedo, chaval. ¡Ojo! Así, Dios. Premium por esa. casa. Y cogí 2 candelabros que eran Eso lo gigantes. vendes en el mercado negro durante el apagón. Pero tú, chaval, tú lo que hiciste fue Sí, sí, saquear la casa de saqué, tus abuelos, eran 2 desgraciado. candelabros gigantes que digo yo, ¿a dónde voy con esto por la calle? Y digo, es que me la pela, es que quiero, es supervivencia. Lo metí todo en la bolsa y justo la que ¡Ay, los llevaste! No, de la que estaba saliendo de casa empezó a oír aplausos en la calle y era que había vuelto la luz.
Y dije, "Uf". Pero yo me iba a ir con eso para casa. No, claro, con una siesta de 8 horas es Claro. normal. Hostia, tú, imagínate estar en la calle tranquilamente y de repente ves que se abre un portal y sale Flores con 2 candelabros así en la mano. Y- Yendo hacia su casa. Y yo radio, Y toda la gente ya con luz. radio tampoco tenía. Yo no tenía ni radio ni Por velas. cierto. También me quedé, Claro. me quedé sin cobertura de internet a las 3 de la tarde, 3:30. Entonces me quedé incomunicado del mundo y no sabía ni qué hacer. ¿Vosotros teníais por lo menos radio o algo? Porque yo no me enteré de nada. Tú tienes una pinta de tener Yo, radio en casa. yo Hombre, como porque estos dos fiel, son radioaficionados. fiel defensor de la radio, que desde aquí defiendo la radio. O sea, mucha gente me criticó a mí por, es que escucho la radio, es que la radio tal. Pues yo tenía radio, obviamente, en casa. Es verdad que no tenía pilas puestas y tal, porque tenía por aquí. Pero sí. Yo cuando ¿Y la llegué usaste? estaba Sara... Claro, a ver, yo date cuenta que llegué a mi casa a las 6:30 de la tarde, porque estuve en el trabajo hasta las 6 y 6:30. pico. Pero la gente estuviste seguía haciendo? viendo por ahí. Claro, el problema es que la luz se fue a las 12:30. Nosotros terminamos por la mañana a las 2. Y los lunes, o sea, paramos de 2 a 3. Y luego de 3 a 4 los lunes siempre hacemos una reunión, el equipo y tal. Entonces, en esa hora no tenemos pacientes. Entonces, claro, nosotros no podíamos comunicarnos con los pacientes ni los pacientes con nosotros, porque no había ningún tipo de conexión. Entonces, no sabíamos si iban a aparecer, si no. Yo me pude comunicar. Por si acaso. Claro, al final si va uno allí y va para allá, pues bueno, se le hace lo que se pueda dentro de las posibilidades del momento y ya está. Entonces yo pude contactar con la gente que tenía a las 7 de que no iban a venir y entonces me quedé hasta las 6 esperando a ver si venía alguien de las 6. No vino nadie, entonces me fui. Pero claro, yo hasta las 6:30 no llegué a mi casa. Entonces cuando llegué estaba Sara con la radio puesta, efectivamente. Yo me quedé una hora en la Pero academia, sí. pero o sea, yo tenía clase supuestamente hasta las 8. Estuve ahí una hora que luego vino el jefe y pues para no estar ahí esperando y decir a los niños iros para casa porque es un zulo que no tiene ventanas, entonces no había nada de luz. Y lo que hizo el jefe fue apuntar en una hoja que estábamos cerrados por el apagón y lo pegamos ahí en la puerta y para casa. O sea, tú fuiste ahí, Pues- estuviste una hora esperando y no fue nadie. Sí, me vinieron niños y madres y tal, pero Ah. es que entraban para adentro y aparte que afuera hacía un día de la hostia, dentro es que no se veía nada. O sea, tú te Y asomabas tú a mi- en ese momento todavía no tenías los candelabros en tu poder, entiendo. No. Hasta las 8 no tuve candelabros. Porque hubiera sido épico, ¿eh? Hubiera sido épico. Dar una clase alumbrado por candelabros. Acercarme a los niños. Menos ahí. mal que hizo buen día. Sí, y provoca yo lo un que incendio noté- en el local, tío. Yo lo que noté, y creo que vosotros entiendo que también, y muchísima gente, a no ser que hayan sufrido algo grave, que me lo tomé muy a risa, tío. O sea, luego Ya, vi pero bueno, a algún ver, vídeo como de en el gente- COVID, ¿no? O sea, No, pero era otra sensación, porque ahora como que Sí. ya empiezas como un... Al principio fue como un prealerta de decir, uff, tu cuerpo se pone en modo supervivencia, apagón nacional, cuidadito, igual empieza a haber problemas. Pero como que pasaba el tiempo y encima tuvimos suerte de que en Oviedo, que hace un tiempo siempre de mierda, hizo un día espectacular. Y yo lo que hice fue bajar con Noé a dar una vuelta por el parque y llamé a mi madre, que estaba con Lucas, que es mi sobrino que viene de Tenerife. Nos pusimos a dar una vuelta con el parque con cientos de niños que había ahí jugando, un buen día, hablando, charlando, gente en los bares, aprovechando a que no calentase la bebida que tenía por ahí puesta en las neveras porque se iba a calentar. No, lo de los bares tremendo. No tenía nada... Sí, lo de bares tremendo, O sea- España es increíble. No tenía nada de sensación de peligro, tío. Por eso digo que la radio ni la necesité. Y las velas, por suerte, como cuando llegamos ya estaba la luz en casa, tampoco. Entonces, obviamente, si hubiese pasado la noche el día siguiente y tal, pues igual sí, pero no sé si vosotros Yo tuvisteis creo sensación que la de percepción de la gente y mía también, aunque bueno, yo tampoco, o sea, no estaba preocupado, pero bueno, tampoco era plan, bueno, vamos a tomar una caña ahí al bar, ¿sabes? Que estaban todos reventados, tal, a reventar. Pero la sensación yo creo que la gente es como, a ver, es difícil que mañana no vuelva a la normalidad todo. Pero bueno, España es un país desarrollado, o sea, esto te pasa lógicamente había en un una país cierta pobre. confianza, ¿no? Yo Una cierta confianza. yo tuve dualidad, ¿eh? Sí, yo también, pero bueno, yo la gente, digo, la percepción y el optimismo que había, entonces pues bueno, se tomó bien. Si hubiera durado un día más, pues igual ya ahí no hubiera hecho tanta Hombre, gracia, ¿no? Pero pues la verdad que me extrañó que no hubo, igual lo que dice Balín, ¿no? También que hacía muy buen tiempo. es y que hizo tal. muy buen tiempo, tío. Es que Pero hizo un la día... verdad que a mí me extrañó que no hubiera en plan algún... Porque la gente luego se le va la pinza. Empieza a haber saqueos, empieza a haber
A ver, al final es un tema de tiempo, ¿no? Quiero decir, lo vimos en la Dana. Al principio todo es solidaridad, todo es tal, luego ya la gente se pone en modo supervivencia, solo piensan ellos y empiezan ya los líos de intentar aprovecharse o ya discusión y tal. Totalmente. Justo lo hablamos en el ello que no hay luz, no hay cámara de seguridad. No hay manera de vigilar. Las alarmas están apagadas. Las cerraduras, por así decirlo, se tiran de una patada. O sea, nos extrañó que no hubiese saqueos a dolor, incluso... Hombre, porque pilló a plena luz del día y ya por la noche ya no había apagón. Pero No había apagón. si se llega a extender un día más, igual la noche siguiente... Ya. Eso hubiese sido la puta purga, yo creo. Sí. De O sea, hecho, hubiese sido nosotros terrible. en la clínica iba a quedarse gente a hacer guardia por la noche, porque tenemos una puerta que es de estas que se abren con sensor. Esa se quedó Claro, parada. se quedó abierta. La podíamos cerrar manual a mano, pero podías abrirla igualmente. Y la verja es Quedó automática. parada, perdón, zurdo, como Guzmán. Ahora ha vuelto, ahora ha vuelto. Volvió, ¿no? Sí, Vale, sí, ha vale. vuelto. Es que se te había congelado la imagen, Sí, no sé si se te sí, cayó a- internet. Antes, o- antes le pasó a no, Zurdo sí, que se quedó vale. así. Pero luego volvió. Sí, a mí me ha pasado un par de veces, pero bueno. Unos paquetes que se quedaron atrancados, no pasa nada, sigan. Perdón, No, sí, eso, sí, que la que puerta que se quedaba haciendo guardia, ¿no? sí, la verja no bajaba porque es automática, entonces tenían pensado 2 o 3 quedar ahí haciendo guardia. Y eso que estamos un poco Palos. apartados, pero bueno, claro, al final sin alarmas ni nada, pues te entran. A ver, que también te quedas allí 3, te entran y te entraron. Tampoco, quiero decir, no vas a hacer nada, pero sí, Yo sí. quería hablar de cosillas, eso, de charlar un poquillo. Lo mencioné antes, Flores. Curioso, y más en España, porque hay veces que somos muy solidarios como con la Dana y demás, pero hay veces que somos muy hijos de puta y una picaresca aquí increíble. Curioso lo de la anarquía que ha funcionado, quitando obviamente en el putísimo Ya, centro de Madrid, que hay un atasco terrible. Ha funcionado muy bien. El no haber semáforos, Sí. el autoabastecernos, el ayudarnos entre nosotros. Eso deja mucho, entre comillas, que desear, o sea, que dar a pensar en el sentido de, ¿es necesario a veces tanta seguridad, tanta policía, tanto control, tanto político que siempre se habla? ¿O creéis que con 4 personas contadas que sean suficientemente capaces ya nos serviría y los demás nos autoabasteceríamos Yo te solos? digo que el primer día muy bien, lo que decías del típico de amabilidad y tal, que el primer día todos nos ayudamos a todos, pero yo creo que una semana de anarquía de conducir cada uno como les haga el culo sería un desastre. O sea, habría la hostia de accidentes, nadie dejaría pasar a nadie, empezaría el egoísmo puro, como también ha dicho Guzmán. Y el primer día sí que se condujo de puta madre, pero yo creo que a la larga eso iba a acabar muy mal. A ver, es que depende, yo creo que de la costumbre que tengas. Es que también estamos muy acostumbrados a que nos lo den todo masticado, ¿no? Por así decirlo. Y la gente está a la que salta. En plan, me rozas el coche, te denuncio, ¿eh? Te denuncio. Es como, pero vamos a ver. Sí. Entonces, yo creo que también es un poco la costumbre de la gente que al final, cuanto más, o sea, si a los ciudadanos, si se nos trata como tontos, al final te haces tonto, pero de verdad. O sea, Tiempos fáciles La hacen gente yo creo que hombres. sacó un poco la naturalidad de la persona. O sea, vas en coche, pues hay un cruce con un semáforo que no funciona, te dejo pasar, pasas tú. mm. Sí que es verdad que yo creo que si hubiera durado 2 días más, aquí nos matamos, claro. O sea, porque bueno, o sea... Sí. A ver, pero bueno, en Bien. cualquier sociedad, te quiero decir. Sí, sí, O sea, sí. Pero sí que es verdad Yo- que en yo lo Oviedo que al menos... pensé- Vamos. Yo lo que pensé Sin de luz. los semáforos es cuando ya sabes que el semáforo no funciona, ok. Pero cuando vas a un cruce de los gordos y te acaba de pillar justo que se ha apagado el semáforo, cuidado. Porque somos muy prepotentes y empezaríamos a pitar en plan de ¿qué haces, hijo puta? ¿Qué haces no sé qué? Y ese primer momento en el que se apagó la luz y la gente no lo vio venir, yo creo que hubo una cantidad de accidentes increíble. Y con los accidentes quiero abrir otro tema, que es... Yo cada vez que pasaba un minuto decía, hostia, ¿y los ascensores? 5 minutos después, ostras, ¿y los del tren? Y 5 minutos después, ostras, ¿y la gente que no sé qué? ¿Cuál creéis que ha sido la mayor putada que te haya pillado? Obviamente no vamos a hablar de muerte, esto no es para que sea tal, pero la mayor putada que te haya pillado o que te haya podido pasar durante el apagón. El pibe que le anestesiaron para operarse de fimosis y se despierta con el pene exactamente igual. Hostia, tío. es buena, Digo está bien que pensada. la fimosis es anestesia local. Pero No es sé que, por qué. es lo que me sé, salió pero- ese, pero- me salió ese meme y Por amigos. me pilló. Uf. No, Sí. pero fuera de memes. ¿Cuál creéis que es una situación que digas tú, hostia, menos mal que no me pasó porque vaya putadón? Pues
Pues Yo yo creo que iba... la tengo, entre comillas, clara. Yo iba a decir lo del tren. Yo iba a decir el tren, porque me parece una putada que te. O sea, el tren, por ejemplo, es que quedaron en Pajares ahí en los túneles. Pues Justo, estás jodido. Hostia. Es que yo iba ahí, tío. Pero, o sea, yo. Pero también es verdad que en el inicio del podcast, cuando pensé lo del ascensor en el coche, digo, hostia puta, ahí también estás jodido también, porque ahí no te sacan. Hasta que vuelva la luz. Yo creo que ahí igual Yo es sí incluso más agobiante porque estás solo, además, ¿eh? Ahí cómo te Yo sacan. si el ascensor tiene, por decirlo, ventilación, en el sentido de que sé que no me voy a morir de tal. No, como pero yo no tengo ventilación no puede claustrofobia. tener. No, ventilación digo de que haya una rendija por lo menos para respirar. Ah, que no me voy a sí. morir de oxígeno. Mm. Yo como no tengo claustrofobia me daría igual, pero yo suelo pensar en quedarme con mi maleta en un tren Claro. a tomar por el culísimo que no haya civilización cerca, parado en medio de la nada, me cago. Y la gente que estaba en Pajares evacuó. Porque es que yo algo hablé de esto con mi madre y me dijo que estuvieron no sé cuántas horas en el Yo, túnel. Y digo, por lo que escuché un testimonio hoy en la radio, no habían evacuado. O sea, quiero decir, evacuaron cuando fue a buscarles una locomotora gasoil y les pudieron remolcar. Hombre, es que- Pero estuvieron allí 9 horas dentro del tren. Es que ¿a dónde vas a ir? Porque claro, es que no podían hacer nada. O sea, 25 joder, tío, kilómetros pues, de... al menos ir al túnel de evacuación, tío. No estar en el tren, cabrón. Ya, pero a lo yo mejor- no a sé lo hasta mejor qué el calor que punto... hace. Es que yo no sé hasta qué punto funcionaban las cosas. Porque claro, al tratarse un apagón así general, no sé hasta qué punto Nah, eso tenía que funcionaba todo. funcionar No lo seguro. sé. Yo lo que dijeron es que no salieron del tren. Quedaron en el tren hasta que fue una locomotora a buscarles. A ver, eso supongo que sería decisión, porque al final el que dirige Claro, el cotarro ahí es de- maquinista. entiendo que igual era de seguridad o de que tampoco Claro. es que creo que tampoco sabían lo que estaba pasando. Claro. O sea, porque claro, estaban dentro, Nadie sabía lo que no estaba tenían ni cobertura, tal, entonces dijeron, hostia, pues mejor quedar en el tren hasta que venga alguien a por nosotros que salir y Ya. imagínate que viene otro tren o yo qué sé, ¿sabes? O sea, Sí, eso es cierto, es sí. complicado. A mí, Pues imagino que sea por a mí eso. lo que me hizo gracia fue que Paulín justo habló por nuestro grupo y dijo, imaginaos qué putada la peña que se acaba encerrada en un ascensor. Y yo estaba hablando con una compañera del trabajo para ver si íbamos o no y me pone, calla, que justo acabo de salir del ascensor, que llevaba 15 minutos encerrada con mi madre y nos sacó mi padre. Que justo el padre fue presidente de la comunidad y tuvo una llave que hay, que es como una llave maestra que metes en en una de las escuadras del ascensor y luego cuando abres ahí tienes que abrir a pulso y mantener a pulso porque si sueltas se vuelven a cerrar. Entonces tuvo que ir el padre, que no sé ni cómo se enteró que estaban ahí, abrir, sacar a su hija y su mujer y tal. Y ella tiene un poco de índice de claustrofobia. Entonces me dijo que lo pasó muy mal y que le duró luego un poco la ansiedad toda la tarde. Yo solo sé que si mi padre se llega a quedar encerrado en un ascensor, que probablemente me estés viendo, papá, hola, no hubiese salido vivo. O sea, solo de pensar un día normal y corriente sin apagón ni nada, de quedarse un minuto encerrado en el ascensor, se muere de claustrofobia. Entonces, hubiese Pensaba que aplicado. ibas a decir que le iba a abrir a cabezazos o algo. No, hombre, no. Bueno, en el momento ese de pánico igual. Yo pensé que... Y Flores, ¿tú cuál crees que es una situación putada, aparte de la fimosis? No sé, es que no había ni pensado en eso. Las del tren me cuadran, pero el resto, la verdad que ni pensé. Uz, Pero yo creo que es lo peor, ¿eh? O sea, sí, yo creo que eso. O sea, lo que ¿Qué? yo lo que se me ocurrió es eso, el tema del tren o el metro, igual incluso el metro peor, ¿eh? El metro de Madrid, alguna... O sea, es que eso es una red que palmas, ¿eh? O sea, ahí y depende de dónde, ¿eh? Porque es que como te pille con el metro, hay algunas estaciones que están súper profundas, o sea, hay veces que para salir del metro tienes que subir como 10 escaleras mecánicas, imagínate hacerte eso andando. ¿Sabes? O sea, Ya. No sé, ¡guau! claro. Una putada. Es Y que encima la del con metro- con toda la gente que hay ahí, la gente se agobia. Sí, es que... el metro vi vídeos y había una segunda derivada que era que mucha gente que estaba utilizando en ese momento metro o un transporte era porque eran turistas y no tenían dónde alojarse, no residían en ese sitio. Y ahí viene la segunda derivada, que es que tenían que buscar alojamiento. Pero ¿y dónde estaban? Los alojamientos, O sea, Madrid sobre todo. Yo vi una noticia de eso. Eran como turistas, Gente que iba de me paso. invento. Iban de paso o pasaban el día en Madrid o se alojaban, pero era en la otra punta de la ciudad y no podían llegar hasta ahí. Entonces tenían que buscar en una zona muy concreta mucha gente alojamiento, los hoteles se llenaron hasta arriba, muchos los datáfonos no funcionan, los que no tengan efectivo sacar dinero efectivo, cajeros que no funcionaban, cajeros que sí, colas de la hostia en el cajero se queda sin dinero, entonces ya no hay cajero. Era un cúmulo de cosas que claro, había un punto en el que la gente decía como no se solucione esto,
es que tengo que pasar la noche en la calle entre cartones. Y Sí, sí. una chica que salió, era no sé, era de Uruguay, no sé dónde cojones era. No, no sé, era extranjera. Dijo que iba a tener que pagar una habitación 500 euros con su... Sí, más de 500 con euros. Yo alojas. justo lo vi cuando llegué a casa y puse la tele. Salió ella en directo diciendo eso. Y era así, no sé si italiana. Tenía un acento Va a raro. pagar 500 euros. Sí, más de 500 euros en Madrid por una habitación. Pero Yo vamos solo a ver, pensé o sea, que no o era tienes un que- hotel... Hombre, a ver, Yo igual solo pensé tuvo que o era un hacerlo hotel de forzado, lujo. pero- Yo solo pensé que o solo quedaba un hotel de lujo en plan de que quedase libre, o que la gente de los hoteles se la vio venir y dijo, pues, o 500 euros o no. Hijos de No, puta. pero no pueden hacer eso, no pueden hacer eso. O sea, tú Ya, solo pues, puedes, no. solo puedes cargar el precio que tienes publicado en la hoja de Ah, pensé que ibas a decir en internet. Entonces, como no hay internet. No. O sea, todos los hoteles tienen que tener una hoja de precios que la puedes reclamar y tienen que darte ese precio, no pueden... No, a ver, claro, que luego un poco la anarquía, ¿no? Lo que hablábamos. Pero, hostias, digo yo que no le Es quedaba que- otra y tuvo que ir a un hotel de lujo, porque otra cosa. No Los creo sí que pensión se- Manolita de repente... Los que sí que se forraron ayer fueron los chinos y Joder. Juan Roch. Eso abre, sea- los chinos abren hasta... Porque Bueno, y los chinos cualquiera aquí que donde vendiera casa... gasoil, ¿eh? Sí, Bueno, se compró mucho sí. ayer. No creo, ¿eh? O sea, yo me asomé. O igual no ayer, pero estos días, o sea, tú solo Sí, date no sé. cuenta Bueno, todo no, el puede gasoil ser, que gastó puede Luca. O sea, eso no es 20 eurillos, ¿sabes? No, no, ya. Ya. O sea, ¡fua! Sí, sí, Yo- cierto. yo- O sea, todos los Eh, generadores de los hospitales, de los aeropuertos. Sí. Bueno, es que todo el mundo que estaba funcionando era con generadores. El Corte Inglés, el Carrefour, todos esos estaban abiertos, no es por arte de magia. Ya. O sea, No, y sí, eso sí. chupa diésel que palmas, ¿eh? Pero el único supermercado o Mercadona, yo creo, de los pocos, ¿eh? Qué O sea, grande, tío, Juan Yo vi Roch. en Mira. algún sitio vi que Carrefour siguió abierto. Carrefour. Supongo que depende Mira, también, no todos los Carrefours tendrán unos generadores Ya. ahí para... pero- Sí, sí, Yo tenía pero dos tremendo. ferreterías aquí que hay debajo de mi casa. Desde el momento del apagón, unas colas. Y salían todo el rato viejas comprando mini cantimploras de butano o algo para camping gas. Y gente comprando planchas para camping gas y tal. Y yo en plan... O sea, por una parte, yo tenía la dualidad, lo que dije antes. Había una parte de mí que estaba en plan... gilipollas, esto no sirve para nada. Esto va a durar un día. Y por otra parte estaba pensando... Joder, ¿y si ellos van a sobrevivir? Y yo, por estar aquí mirando y riéndome de ellos... Y yo perezco. Voy a tener que robarles luego. Y tú por tu decisión de, bueno, voy a hacer un hack, voy a dormir. No, pero yo tenía- Y cuando despierte yo- Seguro es un que lo- sueño, seguro que lo es un arreglan sueño, para ya cuando se acabó. despierte. Tengo una cocina de camping gas en Ojo. casa, así que no... Ojo que Noelia propuso bajar al trastero a por la barbacoa esta de mierda que tenemos. Calla, hombre, no, no. Va, Y dijo, cocinar en la "Nos vamos a barbacoa. terraza a por Todo la menos barbacoa". eso. gozadita. En verdad, ¿cuántos días sin luz te harían falta para cocinar a Jackie? Hostia, Porque- muchos. Llega un momento que... Jamás. Yo nunca me comería a mi gato. Prefiero morir medio de hambre. No, a ver, yo... A ver, el yo- tuyo es todo grasa, no hay yo- nada hijo de para comer, puta. pero... ¿Sabes quién estuvo No, graso? pero yo... No, no lo menciones, no. No, hombre, Vamos a no, pasar hombre, el podcast no. sin mencionarlo. Ah, Bueno, yo creo que en este punto del episodio, que probablemente solo estén los fieles, podemos meter un pelín de chapa. Un pelín, la puntita. Vamos a preguntar a nuestro experto. Dejemos al experto de Espera diario. que ¿Por me qué acabo. cojones? Ve mientras te introduzco. ¿Por qué Hostia. ha podido pasar esto? Yo he estado mirando. Hay mucha desinformación. Hay cosas que la gente dice sin sentido, con sentido. Sí, bueno. Quiero quitar paja y quedar con cosas claras. Yo te voy a decir lo que te comentaba antes del podcast, y es lo único que sé. España es un país que genera mucha energía renovable, gracias al ecosistema que tenemos. Las gráficas que os pasé mostraban que estábamos en un punto muy alto en el que estamos produciendo muchísima electricidad en ese momento. Mm. Teníamos un pico muy bueno. Y de repente, bueno, sale nuestro colega Pedro Sánchez que perdimos 500.000 megatones de electricidad en 0,2 segundos. Sí. ¿Por qué pasan esas cosas? O sea, tenemos tanto y de repente nos quedamos sin nada a cero. ¿Qué ha pasado ahí? A ver, lo primero, o sea, ya para poner cifras, eso como que lo que todo el mundo repite es lo de esos 15 gigavatios. O sea, más o menos estábamos produciendo unos 23 gigavatios en ese momento. No, perdón, 26 creo que eran. Algo así. Estábamos consumiendo 23 y los otros 3 los estábamos exportando a Portugal y a Francia. Y de repente, en 5 segundos, perdimos 15 gigavatios, así como quien pestañea y se fueron. ¿Por dónde? ¿Por la o sea, ventana? 15
¿A dónde se va? Claro, no, a ver, evidentemente esto no es... O sea, esto es lo primero que hay que aclarar, que decir, los gigavatios no desaparecen, evidentemente, porque el sol sigue ahí, los molinos seguían girando y las plantas y las hidroeléctricas también. Pero bueno, esos 15 gigavatios más o menos era un 60% de la producción en ese momento, o sea, es una barbaridad, más de la mitad de la red. Y obviamente no es que desaparezcan, o sea, sea la primera aclaración, sino que se desconectan, ¿vale? O sea, aquí todo viene de que pasó algo, que aún no se sabe, ahora hablaremos un poco de lo que se sabe, pasó algo y un montonazo de instalaciones productivas se desconectaron para autoprotegerse. O sea, es así de simple. Cualquier instalación en su punto de conexión al resto de la red tiene unos aparatos de protección que si la red sale de unos parámetros, fundamentalmente de tensión y de frecuencia, que están establecidos, se desconecta para no dañarse a sí mismo. Y esto evidentemente es importantísimo. Si esto no existiese, esto no se hubiera solucionado en 10 horas, se hubiera solucionado en 2 semanas. Porque o sea, si algo de verdad se hubiera roto. Porque por bajar un poco a tierra, lo que te comentaba yo antes desde mi absoluto desconocimiento, para que funcione un sistema eléctrico como este, lo importante es tener una corriente, por así decirlo, que tenga como una especie de tempo y que todo lo que se meta nuevo, por así decirlo, de energía que produces en ese tempo, que vaya al compás, porque si no, por así decirlo, como que va a contra y puede llegar a haber problemas, entonces es lo que tú dices que podría pasar justo lo que Claro, decir. claro, al final Entonces, es lo que, como bien dices, o sea, cualquier red eléctrica en el mundo está diseñada para trabajar a una tensión y una frecuencia. En el caso de España son 230 voltios y 50 hercios. Hablamos de frecuencia porque es una corriente alterna y tal, bueno, no me voy a meter en esto, pero básicamente esos son los dos parámetros importantes. Y al final todo lo que se conecta al sistema, ya sea nuestro ordenador, el router, todo está diseñado para eso. Si tú le das una corriente que no tiene esas características, no va a funcionar o se va a romper. Entonces ahora mismo la única, por así decirlo, incógnita que tenemos es ¿qué ha pasado? Porque claro, lo demás es entendible, puede haber, yo qué sé, fallo humano, fallo tecnológico, una cosa de una catástrofe natural, puede haber muchas cosas. Pero para que haya tan pérdida, o sea, esa pedazo de pérdida de tan poco tiempo... Claro, ahí es donde... ¿Qué teorías, por así decirlo? No sabemos, no tenemos la verdad, pero ¿qué teorías se manejan ahora mismo que han pasado? Bueno, o sea, ha habido 3 teorías así básicas. La primera, lo del tema del hackeo, así muy sonada. Putin. Que bueno, por ahora se ha descartado. La verdad que es bastante improbable. Ya no por el hecho de que no se pueda hacer, que evidentemente yo desconozco lo que se puede hacer. Seguramente se puede hacer porque se puede hacer todo. Pero, quiero decirte, no somos únicos. O sea, este tipo de apagones pasa en muchísimos sitios. Bueno, ha pasado en muchísimos sitios. O sea, que es mucho más creíble que sea un fallo técnico que no un hackeo ahí hiper especial de que Putin quiere tirarnos la red eléctrica. Es difícil de creer. Luego, o sea, que esa hipótesis muy complicada. Otra hipótesis era, aquí puede llegar nuestro experto meteorológico, otra hipótesis era el tema de un fenómeno meteorológico. Fenómeno meteorológico. Inusual. Fenómeno. Ya lo digo bien. Uy, el micro. Uy. No, otra posibilidad era lo de Joder, es un que fenómeno habla de meteorológico Putin y... inusual, en plan una tormenta solar o vete tú a saber. En teoría, la EMET ha certificado que eso no ha pasado, o sea, que no se ha detectado así nada raro. Era un día normal, ¿eh? O sea, quiero decir que no... Temperatura normal, todo normal. O sea, no había nada raro. Que de hecho aquí voy a apuntar que ayer mirando, bueno, típico, estoy mirando noticias ahora, y ayer la BBC, que dices, bueno, va, joder, la BBC. Ah, yo medio veo confiable. veo a veces categorías de esas por internet. Bueno, la BBC, un medio confiable británico, va y con todos sus 2 huevos gordos dice que un fenómeno meteorológico... Uy. Caíste en tu propia trampa. Había tirado la red eléctrica española. Así, con todos sus huevos gordos van y lo certifican así porque sí.
Pero bueno, en fin, ya el tema Es de que, los bulos es lo que hablaremos. hay que apuntar que Portugal al principio dijo que, Sí, según Portugal ellos, dijo había eso. sido una especie de vibración. Sí, 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 sí. No entendí muy bien, la verdad, Es no lo que entendí. no sé muy bien lo que dijeron, Una la verdad. especie de vibración provocada que detectaron en no sé dónde. Y yo, no sé, ¿no? Me pareció raro, Bueno, pero bueno. en fin. Ojalá hubiera sido Descartando eso, vamos a lo técnico, que es lo que falló. Está bastante claro ahora mismo, no se sabe, pero es muy probable. Entonces tengo aquí una pequeña cronología que voy a ir por ella. O sea, básicamente a las 12:33 fue cuando se cayó todo, pero esto ya empezó bastante antes. Em, ya llevamos varios días en España en los que, bueno, de hecho hace poco habréis escuchado que llegamos un día en el que el 100% de la electricidad estaba siendo producida con renovables, lo cual suena genial. Pero si te pones a mirar cómo estaba la red en ese momento, no era ideal, había muchas oscilaciones, muchos picos. Los parámetros que yo hablaba antes, pues tendría que ser como una línea suave a lo largo del tiempo, pues era con muchos picos, lo cual obviamente no tendría que ser así. Em, y ya como que a eso de las 10 de la mañana, una cosa así, ya se empezaron a notar muchos picos en estos parámetros, fundamentalmente provenientes del sur de España, de la zona de Málaga. Y esto, bueno, pues se fue sucediendo durante las horas. Como digo, a las 12:33 es como el momento clave, porque esto sí que está confirmado. Lo que se sabe hasta ahora es que en 1 segundo y medio se desconectaron 2 puntos de producción bastante importantes. Aún no se sabe de qué magnitud. O sea, no se sabe qué punto de producción se desconectó, pero se sabe que se desconectó uno. Hubo una oscilación fuerte en la red. La red se recuperó, pero acto seguido, 1 segundo y medio después, se desconectó otro y esa caída ya la red no fue capaz de soportarla. Y 3 segundos y medio después ya es cuando perdemos los 15 gigavatios estos famosos y se va todo a tomar por culo. En el proceso, o sea, justo en el medio de todo esto, o en algún punto, es cuando Francia se desconecta de nosotros y entonces nos quedamos solos España y Portugal. Ya el resto de Europa, olvídate, porque Francia corta el cable. Eso seguramente fue justo lo último antes de perder todo, porque obviamente si estás teniendo una oscilación y digamos pierdes parte de lo que hace que no osciles, pues vas a oscilar aún más. Entonces pues eso, Francia cortó y se fue toda la mierda. Entonces fue un poco la cronología de lo que se sabe hasta ahora. Ahora las dos grandes preguntas para terminar mi chapa. Primero, ¿qué fue lo que provocó esas caídas en 1 segundo y medio? O sea, ¿qué instalaciones se desconectaron? Se supone que fueron instalaciones fotovoltaicas, porque se sabe que viene del sur de España este problema. Y luego la pregunta más importante, que es ¿por qué el sistema no pudo sobrellevar esto cuando en teoría tendría que haberlo hecho? Esas son las dos grandes incógnitas que quedan por aclarar. Tu pregunta, ¿sabremos esto en algún momento? Sí, en algún momento se sabrá. La pregunta es, primero, ¿cuándo? Yo creo que ellos lo sabrán, muy difícil. a nosotros nos venderán una moto. Aquí, Claro, sí, a ver, aquí es la de siempre. O sea, un informe que explique esto de verdad, pues tardará cosa de 3 meses fácil, como poco. Y luego este informe obviamente nunca se distribuye a la población. Y la población, para cuando se distribuye el informe, ya se ha olvidado de esto. Eso está claro. Sí. Entonces la versión que nos va a llegar a nosotros será la del político, que ahora, si queréis, hablamos de esto, porque ya está el bueno de Pedrito, que no podría faltar en este episodio, metiendo su relato. Entonces a nosotros nos llegará la versión descafeinada de lo que quieren que pensemos. La realidad será distinta. Pero bueno, desde luego que hay mucho que aprender técnicamente de lo que ha pasado estos días. Lo que está claro es que algo hay, o sea, son una serie de fallos, no hay nada que por sí solo tire abajo el sistema eléctrico español, pero ha habido una serie de fallos, también los cortafuegos, como decíais antes. O sea, esto no tiene que poder pasar, se tiene que poder aislar el punto que tiene problemas antes de que se reproduzca, pero esto no fue así y se cayó todo. Al final, el problema, yo creo que, por lo que quizás nunca vayamos a saber lo que pasó o van a tirar balones fuera, es que los técnicos expertos decían esto puede llegar a pasar. Bueno, lo dijo Guzmán aquí, o sea que no hay técnico experto.
pero a nivel político pues siempre se dijo de que era imposible de que esto pasara. Entonces Bueno, claro, ahora ha pasado De y es hecho, como... de hecho, salieron muchos clips de gente, principalmente de la derecha, no me acuerdo quién había sido, qué político había sido, diciendo que esto iba a pasar. Y la respuesta, sobre todo más sonada, de una persona de la izquierda diciendo que toda esta propaganda de ultraderecha, alarmista, que quiere fundar caos y que esto no va a pasar en la vida y que, pues toma, en toda la puta boca. Yo aquí querría aclarar algo, que es que hay mucha gente que estaba esperando esto y ha deformado sus argumentos para adaptarlos a lo que ha pasado ahora, porque yo, o sea, yo mismo lo digo porque obviamente en aquel primer podcast yo defendí mucho el tema de que podemos tener casos de falta de suministro eléctrico que echen abajo el sistema, pero no es lo que ha pasado aquí. O sea, hay que diferenciar entre una cosa es que tú tengas una demanda por encima de tu oferta y obviamente si tienes más demanda que, o sea, si consumes más de lo que generas, pues se cae todo. Eso es lo que yo defendí en aquel podcast. No tiene que ver con lo que ha pasado aquí. Lo que ha pasado aquí ha sido un fallo técnico. O sea, estábamos produciendo más energía de la que necesitábamos. No es un problema de suministro. Ha sido un problema de distribución de la electricidad, de que la red ha fallado. Pero no por falta de suministro, no es que estuviéramos produciendo poco, o sea, fuera un día de nubes y no hubiera viento y entonces no tenemos fuentes. No. Lo que ha pasado es que ha habido una inestabilidad que ha hecho caer la red. Y lo digo porque hay mucha gente sacando discursos de cuando empezó la guerra de Rusia, que también se habló mucho de esto, de que, claro, como ahora no tenemos gas de Rusia, va a haber apagones, no sé qué, y entonces ahí salió toda la derecha. Y aquí, por primera vez, inédito en este podcast, voy a romper una vara a favor de Pedro Sánchez. Hostia. Y diré que, efectivamente, lo que en aquel momento la derecha dijo que podía pasar, no pasó. ¿Vale? No pasó. O sea, ya la guerra de Ucrania ya sigue ahí 3 años, no tenemos gas de Rusia, aquí no ha habido ningún apagón provocado por aquello. Entonces hay mucha gente que dijo aquello en aquel momento y ahora está diciendo en plan de mira, yo lo dije y ahora ha pasado, toma. Y no es verdad, no tiene nada que ver. O sea, hay que diferenciar entre una cosa y la otra. El resultado, sí, nos hemos quedado sin luz, es lo mismo, pero los motivos son muy diferentes. Pues una duda que a mí me surgió ayer, cambiando ligeramente, pero siguiendo por el tema político. Claro, había tiempo libre, pues, o sea, ayer el lunes, había tiempo libre para pensar, pues me intenté debatir en mí mismo y no llegué a una conclusión clara. ¿Por qué cojones no saltaron las alarmas del móvil, tío? Es una muy buena pregunta, ¿eh? Yo la tenía también apuntada. De hecho, dices el sistema este de alerta. Yo tuve datos, se lo dije a Flores, se lo tuve datos prácticamente todo el día. Había oscilaciones de que en algún momento no tenía cobertura, en algún momento sí, pero creo que prácticamente durante todo el día pude comunicarme sin problema. De hecho, con mi padre pues me mandó algún mensaje de 15 minutos, luego otro en media hora, pero más o menos estable, como para comunicarme bien. Pero la cuestión es, claro... Yo desde las 4 ya perdí datos y cobertura, o sea, no tenía absolutamente nada. Claro, es que también dependería de la compañía y de todo, porque llamadas, por ejemplo, yo 100% sí obviamente no tenía, era solo WhatsApp. La cuestión es lo de la alerta, tío. Espera. ¿Llamadas no tenías cobertura? ¿Solo datos o cómo? No, llamadas yo creo que no tenía nadie. No, llamadas... No. Pero yo no entiendo cómo va eso, llamadas... ¿De dónde salen los datos? O sea, ¿por qué si se cae la conexión eléctrica sigue habiendo datos? Eso no lo entiendo. No sé exactamente cómo va. Hay generadores en las antenas, eso está claro. O sea, funcionan con electricidad, eso es vale. Sí, pero lo que dice Flores es, claro, los datos no es algo etéreo que está en el aire, los datos también salen de la fábrica, por así decirlo, de lo que sería, por ejemplo, Telecable, Movistar, Vodafone. Y si eso estaba caído a nivel de internet... No, pero ha dicho Buzz que van con generadores. O sea, desde luego que si los datos funcionaban es que la infraestructura estaba cubierta con aerogeneradores, o sea, con equipos electrógenos. Sí. Lo que pasa es que no darían abasto para todos. Claro, no daría, sí, alguna cosa tendrían que cortar o no lo sé. O sea, algo tenían que tener para soportar eso, si no funciona, eso está claro. Puede ser. Entonces, claro, si nos avisaron hace poco para hacer un
una prueba, que todos nos asustamos ahí con el móvil. Venimos en el preaviso de la Dana, nos envían un kit de emergencia. Sabemos, se cayó a las 12:33 y la gente a las 12:35 ya sabía que era un apagón a nivel nacional. ¿Por qué coño no me llega un mensaje al móvil diciéndome está pasando esto, no sabemos el motivo, pero por favor mantened la calma, vamos a arreglarlo? Como si me mandan 7 mensajes, tío. O sea, me da igual que me spamen, pero un mensaje un poco de tranquilidad, de por lo menos dar a la gente a saber qué pasa. Obviamente luego vienen también las derivadas de mi abuela, sin móvil en su casa, sin internet. Es que eso... No sabe que... O sea... Yo de hecho diría que, o sea, es un poco trágico, pero bueno, bastante. Pero leí una historia de un hombre que al parecer su padre falleció, estaba conectado a un respirador y él estaba trabajando, pero no se enteró del apagón porque tenían grupos de respaldo. Entonces como que la luz se fue un segundo, volvió, él ni se enteró a los 20 minutos de que había sido un apagón nacional. Y claro, pues cuando se enteró pensó, hostia, ¿y mi padre? Y ya era demasiado tarde. Entonces, claro, es que yo no lo puedo entender. O sea, ¿cómo puede ser? Es que tendría que ser que es que a los 2 segundos, o sea, si detectas 0 voltios en la red de alta tensión, obviamente está todo caído, tío, tendría que haber un aviso para que la gente lo sepa. Claro, es que tendría que ser al toque, tío. Hay gente muy vulnerable que depende totalmente de la electricidad a día de hoy, por desgracia, y el caso este que me has dicho es el que se habrá salido a la luz, pero habrá muchos, que justo nos va a hablar Flores un poquillo, no de esto solamente, sino de... Bueno, es que de lo macabro. Solo tengo 5 muertes. Pero... No, pero digo ver, que... es la que han habido. Solo tengo 5, desgracias. Las cosas que han pasado y tal, que a lo largo de estos días pues irán saliendo más datos, porque ahora es imposible recabar todos los datos de gente en atrapadas en ascensores, gente que ha muerto, o sea, es imposible en un día recabar tanta información. Pero es que es eso, tío, no entiendo. Tenemos la tecnología a nuestra mano, que en ese punto pueden enviar un mensaje y no nos lo envían. Entiendo que si no nos lo han enviado es por tema de la... Por eso digo que debatí un poco conmigo mismo. Igual es por tema de que como no había luz, igual no pudieron enviarlo, pero es que no le veo explicación si no. Ya, puede ser. Yo igual... En ese caso, menuda mierda de sistema de alerta. Yo entiendo que sería por eso, porque si no, no tendría mucho sentido no enviar... No a ver, o igual no quisieron alertar a la población, en plan... Yo creo que... Peligro o... Porque realmente peligro ninguno había. O sea, quiero decir, no es que dijeras... Aunque el sistema funcionase, no lo hubieran avisado. O sea, no por intentar ocultar a la población, sino porque, claro, el que sabe cómo está la red es Red Eléctrica Española, y yo no creo que haya una... O sea, es que no me puedo imaginar un hilo de comunicación claro entre Red Eléctrica Española y las comunidades autónomas, o no sé quién tendría que dar el aviso, pero dudo mucho que la información viaje entre instituciones tan rápido como hace falta como para avisar de esto. Pues Flores, no lo sé. Cuéntanos, iluminanos Pues, con esos 5 casos. Justo relacionado con lo que dijo Guzmán, un caso de una madre que había salido, bueno, que tenía a la hija en casa y que estaba asistida por una máquina, y la madre salió a hacer la compra tranquilamente, que casi no o sea, decía que casi nunca la dejaba sola, pero claro, tiene que salir a hacer su vida, a comprar comida y tal, y de la que salió, pues justo de la que estaba fuera le pilló el apagón, y cuando volvió a casa, pues ya era demasiado, o sea, la hija seguía viva, pero ya era demasiado tarde como para poder intervenirla, y murió. Luego, un caso súper raro que fue en Orense, murieron 3 octogenarios, o sea, eran una pareja de octogenarios con su hijo en casa, y ellos estaban asistidos por máquinas y como que prepararon un generador en casa para poder seguir estando asistidos, y se los encontraron los 3 muertos sin saber por qué, y todo apunta a que como que había una de las máquinas que extraía CO2, o sea, que emitía CO2, y pues dejaron una de esas compuertas abiertas directamente hacia la casa y se autointoxicaron con CO2 y murieron los 3. O sea, hiper random. Y luego también ha habido un montón de casos de incendios por velas. Porque la peña encendió velas y pues empezaron a quemar edificios y se montó la hostia. Aunque bueno, no sé... Cuidado, Noelia, ¿no? Claro, en Asturias aquí volvió... la luz cuidado. volvió sobre las 8:20, 8:30, pero sé que a nivel nacional no llegó en todos los sitios igual. O sea, no llegó a la misma hora la luz, y no sé en cuál
llegaría más tarde, pero por ejemplo en Asturias yo no creo que nadie ni siquiera hubiese encendido una triste vela. Eso lo quería comentar. ¿Cuánto, o sea, en total, el que más tiempo estuvo sin luz, qué sería Madrid? En el sentido de que, si no lo entendí mal, empezaron como bordeando un poco la península yendo hacia el centro, ¿no? O sea, Madrid fue el que más lo sufrió. Sí, el problema de Madrid era que iba por Yo porcentajes. creo que Galicia también, ¿eh? Claro, había. Yo creo que en Galicia fue cuando más tardó. En Galicia. A muchos de esos les Decían que iba de norte, o sea, norte-sur, lo que decía Paulín, ¿no? O no sé, bueno. ¿El Que había escuchado eso. Que era primero por el norte, sur por No, o sea, tema primero Francia y Marruecos. se empieza por... O sea, aquí es importante el tema de... Hay plantas eléctricas, o sea, plantas de producción que pueden arrancar desde cero y hay otras que no. Por ejemplo, una solar no puede producir electricidad si no hay ya electricidad existente. Una eólica, la mayor parte de los casos tampoco. Entonces, como que Hidráulica sí, ¿no? Hidráulica sí. Hidráulica es de las pocas que puede producir de la nada. Y luego las de ciclo combinado, carbón, pues bueno, también pueden más o menos, aunque necesitan soporte, pero bueno, se lo pueden dar a ellas mismas. Con generadores diésel también pueden. Entonces como que se empezó por las fronteras, por Marruecos y Francia, importando electricidad de ambos países. De hecho, leí que en Marruecos hubo un punto en el que más del 30% de su capacidad estaba siendo exportada a España. O sea, una barbaridad. Y luego, pues con esa electricidad importada, básicamente como que fuimos suministrando a nuestras propias centrales para arrancarlas y luego ya ir poco a poco, digamos, cerrando el círculo desde las fronteras hacia el centro. Perdón. ¿Visteis el pueblo este, o los pueblos estos de Asturias que no tuvieron apagón? ¿No lo visteis eso? Yo vi un restaurante. Información, no sabíais esa, ¿eh? ¿No? Es que al parecer son unos pueblos, la verdad que no lo sé porque lo vi en una noticia y tal, que tienen su propia central, porque al parecer tiene como su propia central sí, como antiguamente era así. hidroeléctrica, Claro. ¿vale? Porque tendrían muchos apagones recurrentes porque no llegaba bien la electricidad, entonces montaron allí como una especie de central hidroeléctrica que tienen en caso de apagón o de que no vaya la luz. Y ellos se les fue la luz 10 minutos. O sea, lo que se dieron cuenta de que era un apagón nacional, pusieron en marcha, hicieron como... se aislaron, o sea, ¿cómo lo llamaron? No me sale la palabra ahora. Bueno, se aislaron eléctricamente del resto. Sí, un aislamiento, Vale. sí. Una isla, eso es. Joder, Una isla no sale la palabra. energética, sí, Eso es, una isla energética. Y pusieron en marcha las turbinas y tal de la central hidroeléctrica esa y tuvieron luz, vamos, con normalidad. Salió en la Yo creo- TPA yo hoy creo y que ojo, los que- vaya harto. contando esos que ya son Jesucristo. Yo creo que los que menos sufrieron fueron los de los pueblos, tío. O sea, me dieron una envidia. Sí. Yo creo que muchísimos, yo creo es que ni se enteraron. En plan, salen a las 6 de la mañana a currar, vuelven a las 9 de la noche a casa cuando ya había luz y por el camino no la necesitan. Si tiran del tractor, tiran para el ganado, cosechan. Mira, Y yo os llegan puedo pa' casa y dar... tienen la cocina de gas. Bueno, o sea, cuidado es que yo creo la se enteraron. ganadería hoy en día no es como... O sea, no es un tío No. con un cubo ordeñando las vacas, Pero no hablo de ganadería intensiva. a ¿no? gran escala. Ya, Hablo ya. de un pueblito, de un Ya, sí, señor eso que sí, sí. viva de autoabastecerse y no comercio, ¿sabes? En plan... Sí. Yo os puedo dar desde información de pueblos, porque mi padre le pilló en el pueblo. Estaba en mi pueblo. Tremendo tu padre, tío. Sí. Y de hecho él se enteró porque tenía la tele puesta y de repente escuchó como que se desconectaba la tele. Y dijo, me cago en 10, ¿quién apagó la tele? ¿Sabes? Tal. Y él pensó que, bueno, se fue la luz porque en el pueblo a veces se va la luz, ¿sabes? Es un pueblo, o sea, se va. Y luego ya avisó a mi hermano y tal. Pues me mandan un WhatsApp por el grupo de la familia y tal. Yo aquí tengo chimenea y gas. O sea, que a mí, dejarlo en paz. ¿Sabes? No quiero saber nada. Que no venga nadie. Y allí, que es un pueblo de la zona de Pola de Elena, les volvió la luz a las 4. Cuando él marchó, a las 4 volvió la luz. O sea que... Pero eso Sí, es sí, los porque pueblos. al final, si estás cerca de una Claro, central de estas de ciclo combinado, como es el caso, Claro. o hidroeléctrica, pues como son las primeras en arrancar, obviamente esas plantas necesitan consumidores, o sea, tienes que ir a la vez, obviamente, creciendo en producción y creciendo en consumo. Entonces, claro, al primero al que te conectan es a ti. Sí, Pues sí que es verdad que no fue una
electricidad súper estable, o sea, iba y venía, Claro. pero bueno, o sea, Yo vi- que Pues habrá aquí- que ir a la zona rural a vivir. Cuando me puse a buscar información de lo que estaba pasando, aparte de Twitter y tal, entré en Onda Cero, que estaban retransmitiendo, o sea, no Onda Cero la radio, sino en internet, pues publicaban de lo que estaban hablando en la radio y te dejaban que enviases por WhatsApp como estabas viendo el apagón y había ahí una persona que había puesto, nah, pues yo soy de la zona rural de no sé qué y estaba recogiendo las patatas y no tenemos problema Eso traes. porque en casa tenemos todo, va todo con leña y tal, y como problema no podremos cargar el móvil, pero bueno, no pasa nada. Y yo como, joder, hija de puta. Es que es eso, como dije al principio del podcast, como somos tan frágiles a día de hoy, hay veces que te puedes parar a reflexionar un poco que obviamente vivimos mucho mejor que antes, no cabe duda, pero antes no dependían tanto de una sola cosa, que es un efecto dominó, que se te va eso y te vas toda la mierda. Lo hablaban ayer, cosas tontas como pagar. Si no tienes efectivo en casa, que ahora no mucha gente, quitando dos desgraciados de este grupo, no tiene mucho efectivo en casa, no pagas, te jodiste. Y encima los cajeros, como dije antes, no colapsaron, pero bueno, estaban en una situación que no se podía casi ni sacar dinero. Gente que al principio necesitaba algo de sus medicinas, la receta electrónica, cualquier transacción. O sea, Bueno, de hecho en los me gustaría- supermercados en efectivo los tampoco. supermercados, quitando los que tuviesen los generadores como Mercadona y demás, que podías pagar con tarjeta, directamente es que cerraron. Sí, porque es que en no efectivo no podían- pueden pagar porque la mayoría tienen esto que se traga los billetes que te lo da el Sí. cambio automático. Claro. O sea, y No, bueno, a probablemente ver, no les igual que, deje. o sea, una caja registradora, a menos que sea de las antiguas de... Sí, pero por eso. Me das esto, te devuelvo esto. Bueno, hay por algunos ejemplo- negocios que son así, pero. Por ejemplo, sí, la pero Limerca, muy poco. que es aquí un Referente. supermercado de Asturias. Un referente, iba a decir. La Limerca, que es un supermercado de Asturias Que no nos patrocina. no nos patrocina. El lunes cerraron, obviamente. Y hoy que fui ahora antes del podcast, había un colapso absurdo porque estos días está habiendo muchos problemas. Ya pasó ayer, por ejemplo, le pasó a Noelia en su trabajo. Hoy le pasó un poco por la mañana. Hoy estoy viendo que le pasó a Limerca, que es que se está quedando la gente sin internet. Un ex compañero mío de trabajo me dijo que estuvo todo el día sin poder trabajar porque no tenía wifi. Y la Limerca prácticamente estaba colapsado. Estamos tan digitalizados, que a mí me encanta estar tan digitalizado, pero estamos tan digitalizados que no funcionaba ni el sistema de sacar número. Que de toda la puta vida es una ruedita de hacer así y tirar de un Ah, sitio. claro. Es Pues que ahora como es lo tienen eléctrico. Claro. digitalizado, que lo tienen con las pantallas, no funcionaba. Y la gente diciendo, no, que iba yo primero, no, que no sé qué. Casi peleas. Y te ibas a la caja y de repente era, ahora no podéis pagar con efectivo, ahora sí, ahora no, ahora sí. Entonces la gente se pegaba por, yo iba primero, no, yo te dejé pasar porque había efectivo y no. Eran 4 cajas abiertas de igual 20, 30 personas por caja. Había más gente en la cola para pagar que en la Limerca comprando. O sea, era un caos absurdo y solo se fue el internet. O sea, Eso. que estamos demasiado dependientes de todo y obviamente me encanta Así que, esta ¿qué vas a hacer? generación. Claro, no tienes otra cosa, pero me hace que pensar de tener un pelín de efectivo en casa, tener un camping gas en casa y tener algunos recursos para por si acaso pasa esto. No puedo irme a un pueblo, pero sí por lo menos sobrevivir, por lo menos. Bueno, de hecho, los precios de los camping gas y los precios de las baterías de estas para cargar el móvil inalámbrico y tal, creo que subieron muchísimo estos 2 días. O sea, ahora porque Bueno, yo, está, de hecho, está yendo la esta me gente a salvó comprarlo en masa. Esta ayer me salvó, no voy a hacer publicidad, pero esta me carga hasta 4 móviles y tuve la suerte de que la tenía al 80%. Joder. Claro, es que el problema es que te tienes que acordar de tenerla cargada. Que si yo se me olvida cargar el móvil, ¿cómo me voy a acordar de cargar una batería externa? El Coño, pero pavo cuando la guardas cargada, cabrón. Es que yo esta la uso mucho porque como todos los periféricos que tengo son inalámbricos, en vez de luego cargarlos conectando al ordenador o tal, los cargo con esto y así no tengo que andar moviéndome y sigue siendo inalámbricos. Pero la tengo siempre o casi siempre cargada. Y lo que te digo, da para mucha potencia esto. Esto es la bomba, chaval. Es que, o sea, yo estoy de acuerdo con eso y también lo he escuchado en varios sitios el tema de, "Buah, es que somos muy dependientes y tal". Pero claro, es que, o sea, a ver, eso obviamente que es muy cierto y queda muy bien decirlo ahora. Pero es que, ¿qué vas a hacer? Te quiero decir, hombre, a ver, si prefieres vivir sin luz y volver a la leña, pues, ojo, oye, eres libre de hacerlo, ¿sabes? Pero, te quiero decir, es que No, el mundo sí, que tenemos hoy totalmente. en día no se entiende sin luz y es que es normal, a cualquiera le gusta
planchar la ropa, pasar la aspiradora, para todo eso hace falta. O sea, no hay otra forma de dar energía a las cosas de ese tamaño y de ese estilo que no sea con luz. Es que... Y totalmente, es solo el que hasta ahora no tenía ese clic, yo nunca llevo Ya, efectivo y nunca no tal. lo piensas. Pero por lo menos ya tener el run de, vale, si pasa esto, voy a tener mis provisiones y ahora ya hablamos de sí que de un kit, no de supervivencia, un kit, vamos a dejarlo un kit, de un por sí. Si vuelve a pasar esto, que no me pille otra vez yendo al super, que no intente sacar efectivo, que no tenga que, hostia, que se me olvide, por lo menos estar en casa tranquilito. Y sobre todo eso haría que no cundiese el pánico y que la gente no colapsase a lo tonto cosas como hospitales, que ayer pedían por favor que no fuese la gente al hospital. En estos momentos, joder, estando como están y con los generadores y Hostia, es que dedo del pie, eres imbécil. yo aquí voy a contar una historia rápida porque estaba Claudia trabajando en el centro de salud, claro, y me contó y yo luego le pregunté en plan de, hostia, ahí tuvo que ser un puto caos. Bueno, ya en el hospital estaba trabajando mi prima y dijeron que ni se enteraron porque arrancaron los generadores y estuvieron sin luz 5 segundos. Y luego como que al final del día ya veían que el gasoil igual no llegaba y dijeron que fueran apagando las luces y ahorrar lo que pudieran, pero bueno, que se sobrevivió. Pero en el centro de salud se fue la luz y un poco al hilo de lo que dices tú, me contó Claudia que hubo una pava, una señora que aparece por ahí sin tener cita ni nada, sencillamente a preguntar, oye, como no hay luz, si le pasa algo a mi marido que está en casa inválido, ¿qué hago? Y es como, tío, señora, Bueno. ¿pero le ha pasado algo? No. Por si acaso, váyase a su casa, de verdad. O sea, entiendo que se preocupe, pero es que no es el momento de estar dando por el culo de, oye, ¿y si...? Lo siento, Guzmán, por cortar la historia, pero me encanta uno de nuestros colaboradores viendo el Fútbol Club Barcelona que tiene el móvil y ya está en la pantalla. Perdona. No, es que he escuchado un... No, es que he escuchado un grito fuera y digo, ¿qué coño ha pasado? Y ya lo he puesto, pero ya vi que había marcado el Barça. A ver, tío, a ver, está, ya tío, hazte la mítica de meter el móvil en el estuche, ¿no? Vamos ya 1 hora y 10, o sea, bueno. Poco se habla de que va perdiendo, hostia, no sabía yo eso. No te vi muy triste. No, es que escuché, no estaba viéndolo, es que escuché un grito y lo he puesto. O sea, lo puse ahora, por eso me has visto, porque digo, joder, a ver, tal. Pero disimula, bro, disimula. Bro, a ver, es que no lo estaba viendo, o sea, ¿qué hago? Ay, bueno, pues si queréis vamos terminando y va a ser más cortito que otras, pero queríamos hablar solo de esto. Tenemos... No hay yo tengo algún tema, si queréis. No. Habla, sí. Como queráis. No, habla. Yo quería un poco abordar algunos de los bulos que ha habido por ahí. Porque, de los bulos. Bueno. Porque ahí hay una cantidad de mierda. Yo entendí de los culos. No, entonces no. Y le parecía bien. O sea, da la aprobación. Tírale. Voy a empezar, como no puede ser de otra forma, por por Pedro Sánchez. O sea, ya empezamos, tío. No podía ser diferente. Bueno, las palabras de que esto se ha comentado bastante. Las palabras de Pedro Sánchez han sido: durante esta crisis, o sea, cito textualmente, durante esta crisis, las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema. Ha dicho... Lo he escuchado yo también eso, Don Pedro Sánchez en sus declaraciones a las 6 de la tarde, que desde las 12:30 hasta las 6 de la tarde no tuvo tiempo a salir, pues dijo esta perla. Y yo aquí quería un poco abrir el tema de, que es algo recurrente que digo yo en este podcast, que es el tema de la política en todo. O sea, la política en todo. Y pase lo que pase, el relato. El relato siempre tiene que prevalecer. Y esto es el ejemplo perfecto. O sea, en un problema claramente técnico, que aún no se sabe los motivos exactos. Bueno, lo que se sabe sí, desde luego, que es que las centrales nucleares no han sido un problema, como dice Pedro Sánchez, pero bueno, igualmente. Yo a lo que voy es que cómo se puede tener tan poca vergüenza ante esta situación, que cuando él lo dijo no se sabía muy bien si esa situación iba a durar 20 horas, 10 o una semana. Totalmente. Va con todos sus huevos y directamente apunta o sea, va al relato suyo, al relato de hay que cerrar las nucleares, y han sido un problema. Y a mí esto verdaderamente me preocupa. O sea, cómo el relato lo acapara todo. Él se está anticipando a lo que le van a decir. O sea, quiero decir, porque al final él ha estado defendiendo
el cierre de las nucleares durante mucho tiempo ha sido una gran parte de su campaña electoral y de su gobierno en general, porque no solo es del PSOE, es también de Sumar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues claro, ahora se está defendiendo antes de que le ataquen directamente. Correcto, sí. Porque de hecho ha dicho, bueno, ¿has dicho tal cual que él dijo que habían sido el problema porque estaban apagadas? Sí, justo antes de eso porque dijo que estaban apagadas. Entonces no han sido la solución porque estaban apagadas. No, él dijo, lejos de ser una solución, han sido un problema. Porque estaban apagadas. Vale, lo cual, pero luego... Están apagadas porque están apagadas. No tuvo sentido. Para empezar, o sea, dijo porque estaban apagadas. Y luego dijo, y entonces ha habido que destinar mucha energía para estabilizar sus núcleos. O sea, para empezar... A ver, a él le interesa que la opinión pública no le machaque, le interesa mantenerse en el poder. Sí. Es lo que le interesa. Completamente. O sea, a él le da igual el apagón, cuántas pérdidas haya generado, por qué fue, cuándo fue. O sea, le da exactamente igual. Lo que le interesa es el relato suyo. Entonces él va a defenderse a sí mismo, ¿no? O sea, tío, un meme, no sé si lo visteis, un meme que salía Pedro Sánchez en plan haciendo la rueda de prensa y ponía debajo de titular: tranquilos, yo estoy bien. Sí, ¿No lo visteis? Eso claro. Es brutal, tío. Es brutal. Yo vi uno de Sánchez de... si queréis luz. Si queréis luz, solo tenéis que pedirla. Y el de Fernando Simón como con la Dana de lo de la ayuda. Ay, el de Fernando Simón, el de Fernando Simón es muy bueno. Va a durar 1 o 2 minutos. 1 o 2 minutos solo. Una cantidad de memes increíbles, tío. Perdón, es que el del año 2050... ¿Qué tal, hijo? ¿Qué tal te salió el examen de historia? Hostia, papá, fueron a pillar. Me preguntaron entre el 20 y el 25. La cantidad de mierda, de catástrofes que nos están pasando no tiene Y eso sentido, que debido a la caída de internet hubo mucho menos. Porque se dejó de producir. Hubo muchos memes sin realizar, ¿no? Claro. Yo de hecho... Hubo menos, pero eso hizo que fueran buenos. Porque la gente tuvo tiempo para pensar y en cuanto le dieron rienda suelta al internet, dijeron ¡ahora! Es cierto. Bueno, seguro que Flores, experto en TikTok y memes, seguro que... Yo vi pocos. Yo vi en Twitter gente vendiendo... Se quedó sin datos. Vi a gente vendiendo powerbanks de estas baterías portátiles al 100% cargadas por 3.000 pavos. Bro, pero tu algoritmo está roto, tío, de verdad. ¿Por? Hombre, ¿qué te parece? Bueno, en fin. Lo que decía, que obviamente lo que dijo Sánchez es falso. Cállate ya. Para empezar, si una central nuclear está apagada es porque Red Eléctrica Española lo ha permitido, porque el distribuidor es el que dice si puedes apagar o no. O sea, se acuerda esto. Y luego, por otro lado, lo de que hay que destinar ingentes cantidades de energía a una central nuclear apagada también es falso, porque se autoabastecen con generadores, o sea que no hay por dónde cogerlo, pero bueno. Y luego, ya voy a dejar un poco en paz a Sánchez, aunque ha habido más, podría decir más, pero no lo voy a hacer. Pero bueno, algunos bulos así rápidos que yo he visto bastantes por Twitter, en plan de, bueno, pues, típico experto eléctrico de repente que sale a la luz, no se sabía ni que tenía una carrera, pero ahí lo tienes. Y esto, bueno, es normal, ¿no? En esta situación, pero bueno, por ejemplo, una típica, igual la habéis escuchado vosotros: la renovable genera inestabilidad en la red. O sea, yo esto lo he visto en un montón de sitios repetidos. En tertulias muchísimo también. De expertos en energía y tal, sí. Sí, bueno. Es que los expertos que van a la tele o a la radio nunca se sabe, pero bueno. A ver, esto obviamente es una oversimplificación, ¿vale? Bueno, directamente es falso, ¿vale? O sea... ¿Has dicho? Una simplificación, en plan, como que estaba demasiado simple. Sí, hostia, he hecho una traducción literal del inglés ahora que me Sí, es que... Sería sobresimplificación en inglés. Vale, en español. Sí. Te entendí, pero para... Lo siento, sí. Te entiende nuestra audiencia, tenemos una audiencia muy cualificada. Entonces, bueno, lo que digo, eso es falso, ¿vale? O sea, las renovables, así por generalizar, porque bueno, esto es hablar muy generalista, pero no es que generen inestabilidad, sencillamente las renovables lo que hacen es, digamos, seguir a la red. Entonces, si la red va bien, ellas va bien. Si la red oscila, ellas oscilan. Sencillamente siguen, ¿vale? Como decía antes Paulino, esto del tema del tempo. Las que marcan el tempo no son las renovables, sino que son otras. Las tradicionales, diríamos. Pero
como digo, no es que generen inestabilidad. Luego también hay mucho iluminado por ahí diciendo, no, es que no se puede regular una red con un 80% de renovables. Es imposible. Supongo que gente con extensa el que acaba de descubrir las renovables. Sí, gente con extensa experiencia en lo que viene siendo la regulación de un sistema eléctrico a nivel nacional, pues van y sueltan esta perla en Twitter o en un comentario de TikTok por ahí y se quedan tan anchos. Bueno, esto obviamente también es falso. Es que a mí, de hecho, hoy un paciente me soltó una así, un paciente. Sí. Claro, es que no se puede tal. Y yo, en plan, no se puede regular, te lo digo yo, que he regulado redes. Te lo digo yo, que así. Me cago en 10 que sé del tema, que yo trabajé para eso, tal. Yo, estamos en España, tío. Todo el mundo es experto en fútbol, en política, terrible, en red eléctrica y en todo. Y con estos bulos creo que podemos terminar, a no ser que tengas una última perlita te dejo soltar, y si no pasamos a una cata. Bueno, sí que es verdad que voy a tirar una perla más de un iluminado también. ¿Os acordáis de Rubén Gispert? Sí. ¿Os suena? El que se rebozó en lodo en la Dana antes de salir en sí. Vale. No es que no sabía el nombre, sí. Sí, bueno, pues evidentemente, como sabéis, es archiconocido por su experiencia en el tema de la distribución eléctrica. Mira, no así luego no edito. Como digo, un archiconocido ingeniero eléctrico de renombre, vamos. Pues bueno, salió en Twitter básicamente con un gráfico de mierda. Encima, súper cutre, grabado con el móvil. O sea, es como que grabando con el móvil la pantalla de su ordenador enseñando un gráfico. O sea, bueno, en fin, audiovisualmente brutal. Básicamente diciendo que ha sido Francia la que voluntariamente nos tiró abajo la red. O sea, él lo que vino a decir es que como nosotros estábamos exportando energía a Francia, pues ellos se desconectaron voluntariamente, entonces como tuvimos un exceso de generación no realizada, o sea, no consumida, porque Francia se va, pues eso fue lo que hizo caer la red. Bueno, esto evidentemente no... O sea, que nunca mejor dicho... O sea, no tiene ninguna prueba de esto, pero bueno, efectivamente, un iluminado. Así que bueno, solo diré que, por favor, tened mucho cuidado. Bueno, es que no os creáis nada de lo que escucháis estos días, de verdad. Es que directamente no os creáis. No nos creáis ni a nosotros. Es que esto ya los extrapolo ya a todos los temas. Cambiamos a la cata, pero lo extrapolo ya para todos. A día de hoy, con los recursos que tenemos, el que reciba una información de primera, si se la crea e incluso la traslade como que es la verdad absoluta a los demás, en plan de... Escucho que ha sido Francia y yo cuando tengo la conversación de bar digo, no, es que son los franceses. El que haga eso, desde mi punto de vista, es un puto incompetente con la cantidad de cosas y herramientas que tienes ahora mismo para contrastar información. Sí, lo que pasa es que al final... Internet, ChatGPT, papers, o sea, tienes acceso a todo. Entonces, si te quedas con lo primero que pillas, eres un imbécil. Lo difícil es saber diferenciar lo que es cierto y lo que no, claro. Y ahí es donde tienes que tener un poco de... Claro, pero si no tienes ningún tipo de base, es fácil que te lleven. ¿Qué base? ¿Qué base? Solo hay que saber las fuentes. Esto, no te digo que sea cierto o no. Esto, dentro de las cosas teóricas de la electricidad, ¿tiene sentido? ¿No? ¿Es posible? ¿No? Habla con la inteligencia artificial, que es probablemente el imbécil que puso en el Twitter. Lo que pasa es que la gente obviamente tiene una cosa que, aunque sin saberlo, son lo que quieren escuchar. Pues un tío que sea antirrenovables, en cuanto escucha a un tío decir que es que no se puede regular una red a 80% renovables, pues ya está, ya se queda con eso. Es normal, es como funciona el cerebro humano. Sí, totalmente. Pues pasamos a una sección que el lunes probablemente haya sufrido un poquito, ¿no? Tantas cortes de electricidad con las neveras. Casi se te corta la leche. No, que va. Solo tenía una en la nevera y me la ventilé. Y el resto quedaron en la despensa. Por si acaso. Claro, emergencia, por si acaso, emergencia. Antes de la siesta, lingotazo de leche y a correr. Sí, claro, merendé para que la siesta fuese mejor. Y bueno, hoy he traído... nunca mejor dicho, que justo habíamos hablado del Mercadona. Leche del Mercadona, semidesnatada. Que me molesta que sea de color verde, porque normalmente las semidesnatadas son de color azul y las desnatadas son de color verde. Pero aquí el dueño del Mercadona se la pela. Hombre, porque hay que diferenciarse, mon. Pues sí. Como veis, siempre se ve lo mismo. Siempre es la misma leche. Como veis, siempre es la misma leche que relleno en el cartón. Sí. Claro. Voy a ir rápido. Olor, un 7. Venga, Pedro. Cremosidad, un 6, porque es semidesnatada y sabe un poco a agüita sucia.
está rica. Agüita. Agüita. Dulzor, Agüita. Dulzor un 5,5. Lamentable. No sabe muy dulce. Uf, madre mía, muy bajo todo. Sí. Y olor, lo único que tiene bueno es el olor, que huele rica, que le sube un poco la media, porque le voy a poner un 8 en el olor. Pero como nota general, como leche, le planto un sólido 6. Un bien. No llama la atención. No es algo que volvería a comprar. Pero si estás en una fase de semidefinición y quieres tomar lácteos, lo mejor es una leche semidesnatada, sin duda alguna. Os lo recomiendo. Y te meto un consejito de Jim Rat. De nutritionist. Pero eres de nutritionist. Y hasta aquí. El que se haya quedado aquí se lo lleva de regalo. Claro. Y hasta aquí. A vosotros. Bueno, pues no quiero meter la pata porque no me he preparado mucho este podcast, pero ¿tenemos comentario, experto? No hay comentario hoy. Perfecto. Si hubiera habido el apagón por el fenómeno meteorológico, bueno, hubiera sido... Buah. O sea, es que cuando lo vi anunciado dije, pues algo con un puto Digo, mapa, sí. Un mapa aquí, O sea, un mapa yo de pie. Como podéis observar, las isobaras... Aquí llega la Isobaras tormenta las que solar. mete- Isobaras las que mete Guzmán. Bueno, chavales, pues... Lo siento, Que he llegado. pero este era mi episodio. Sí, Creo que sí, no, sí. estuvo No, pero no muy metiste bien, estuvo chapa, bien. No metiste chapa, la verdad. No, gracias. El que ha Metiste llegado más. hasta aquí Tengo, es buah, un- o sea, si llego a soltar lo que ¡Que tenía te calles! El que ha llegado hasta aquí es un putísimo real. Probablemente mi padre, mi madre, porque vuestra familia no ve el puto podcast. Yo creo que desgraciadamente. mi padre lo ha visto. Mis este. amigos, tengo dos amigos del gimnasio que se los ven enteros. Así que Pablo Esos son los Pablo bloggers. y el puto Mateo van a estar. Yo le estuve preguntando cosas a mi padre de ingeniero a ingeniero y no las pude soltar por no dar chapa, pero bueno, le mando un abrazo. Bueno, pues eso, el gilipollas este. Nada, no. Un saludo aquí a todos nuestros fans, a nuestros haters también. Y os esperamos, como siempre, la siguiente semana con un episodio más de Las Pirámides de Rengos. Chao, chao. Chao, hasta luego.